Hola a todos y bienvenidos a este resumen del tema 3 en el que vamos a repasar los contenidos o los conceptos más importantes de este tema. El tema, recordad, que trata sobre el origen y la evolución de la vida. Y empezamos por repasando las teorías fijistas de la evolución. Estas teorías fijistas defendían que las especies eran inalterables y que habían sido creadas para ocupar un lugar determinado en la naturaleza. Estaban influidos por la Iglesia y muchos pensaban que todas las especies pues habían aparecido al principio de los tiempos por creación divina, ¿no? Eran los llamados creacionistas. Incluso había científicos muy importantes y científicos que actualmente se consideran muy importantes, como son Linneo y Cuvier, que tenéis en la pantalla, que defendían estas teorías fijistas, ¿no? Y no deja de ser curioso como personas tan importantes podían defender con todas las pruebas que tenemos hoy en día de la existencia de la evolución, podían defender estas teorías. Pero estas teorías existieron hace mucho tiempo. Evidentemente, hoy en día nadie, absolutamente nadie, apoya este tipo de teorías. Vamos a comenzar a hablar de teorías ya evolucionistas y recordamos que el primer científico que propuso una teoría evolucionista fue Jean-Baptiste de Lamarck, en un libro que publicó en el año 1809 llamado Filosofía Zoológica. Según esta teoría de Lamarck, las especies se transforman a lo largo del tiempo mediante un mecanismo que él denominó la herencia de los caracteres adquiridos y que se basaba en las siguientes premisas que tenéis ahí. La primera, que los organismos tienden hacia una tendencia natural o tienden al perfeccionismo. La segunda es que cuando se producen cambios en el ambiente, los organismos se ven obligados a utilizar sus órganos pues en mayor o menor medida, y esto provoca pues o desarrollo o bien atrofia. Si se utiliza mucho un órgano se desarrolla y si se utiliza poco pues se atrofia. Él decía que la función crea o anula al órgano. Y por último, Lamarck decía que las modificaciones adquiridas, que pueden ser desarrollos o bien pérdidas de órganos, pues se transmitían a la descendencia. Y estas modificaciones pues estaban inducidas por el ambiente. El lamarquismo pues fue la primera teoría evolucionista que apareció, porque fue el primero en pensar que las especies no eran invariables, sino que se transformaban en función de algunos cambios ambientales. El problema es que esta teoría fue rechazada porque nunca pudo demostrarse que el ambiente fuera responsable de cambios sufridos por los individuos. Es muy conocido por todos la explicación que daba Lamarck a cómo habían evolucionado el cuello de las jirafas. Él decía que las jirafas actuales pues proceden de antepasados que tenían el cuello más corto, unos antílopes, y que se alimentaban de hojas bajas de los árboles. Cuando las hojas de esos árboles comenzaban a escasear, pues empezaban a estirar el cuello las jirafas, o los antecesores de las jirafas, también estiraban las patas delanteras, para así alcanzar las hojas que tenían mayor altura. Este carácter pues lo transmitieron a sus descendientes, que a su vez también estiraban el cuello, estiraban las patas y los alargaban, y poco a poco así iban alcanzando el tamaño actual. Esta es la forma en la que Lamarck explicaba la teoría de la evolución de las jirafas. La siguiente teoría la conocemos todos, que es la de Darwin, o por lo menos el nombre de Darwin sí nos suena. Ahí tenéis un poquito de historia de Darwin, que podéis hacer pausa en el vídeo y leerla tranquilamente, como el viaje que realizó al bordo del Beagle, en el cual durante 5 años pudo anotar un montón de observaciones, tanto biológicas como zoológicas, pero me voy a detener en los antecedentes que le sirvieron a Darwin para poder emitir su teoría, que publicó en el año 1859 en su libro El origen de las especies. Y es que Darwin se apoyó en algunas ideas que ya existían. Por ejemplo, la teoría del actualismo, de Charles Lyell. Esa teoría hizo pensar a Darwin que el mundo no era un mundo estático, sino que las especies se encontraban en continua transformación. Lyell hablaba de un cambio lento y gradual durante el tiempo, pero Lyell lo hablaba para la geología, para la formación de cordilleras, por ejemplo, o de paisajes y relieves. Y Darwin esa idea de cambio lento y gradual la adaptó para sí, para hablar de la transformación de las especies. Otra idea
que Darwin utilizó, que ya existía, era la de la selección artificial. Esta la empleaban los agricultores, porque los agricultores mediante este tipo de selección cruzaban unos individuos con otros en agricultura para poder conseguir las características que ellos querían. Esta técnica hizo pensar a Darwin, oye, ¿y si la naturaleza actúa de forma parecida? Pero en lugar de selección artificial, vamos a llamarla selección natural. Y así a lo mejor es un mecanismo por el cual evolucionan las especies. Otra idea, por ejemplo, que tomó Darwin como propia fue las ideas de Malthus. Malthus era un economista que hablaba de los recursos que siempre crecen de forma más lenta que la población humana. Entonces esto le hizo pensar a Darwin que a lo mejor los individuos de cada población tenían que luchar para conseguir recursos para poder sobrevivir. En fin, basándonos en estas premisas, Darwin enunció su teoría de la selección natural, que se basaba en las siguientes premisas. La primera, variabilidad de caracteres. Es decir, los individuos no son iguales, sino que son diferentes. Y esa variabilidad de caracteres, o en esa variabilidad, hay algunos individuos que tienen ventajas frente a otros. Y además esas características ventajosas que aumentaban la posibilidad de supervivencia y el éxito reproductivo eran heredables y no producidas por el ambiente, como decía Lamarck. Segunda premisa, la lucha por la existencia entre los organismos de la población. Es decir, se genera una lucha por la existencia porque los recursos son limitados. Esta lucha por la existencia podemos entenderla como competencia, ya que en muchos casos no implica un enfrentamiento directo. Tercera cosa, en esa lucha, los individuos que tienen variaciones favorables sobreviven y se reproducen con más éxito, por lo que en la siguiente generación esos rasgos están presentes. ¿Qué pasa con los menos aptos, que tienen alguna característica desventajosa? Pues que no alcanzan la madurez o dejan menos descendientes. Entonces, sus características van desapareciendo de la población. Y la última es que el origen de las especies por adaptación de los organismos al ambiente. Es decir, que con el tiempo, esta acumulación de modificaciones origina que se aparezcan nuevas razas o nuevas variedades. Y si el tiempo pasa y digamos, que esas diferencias se mantienen, como veremos luego en la especiación, pues se pueden formar nuevas especies. Aquí tenéis un ejemplo de variedad de la que hablaba Darwin. Fijaos, todas estas mariquitas son de la misma especie, pero fijaos cómo realmente exteriormente el caparazón, los colores, pues son muy diferentes los unos de los otros. Puede ser que ninguna de estas variaciones sea más apta que la otra, que ninguna sea más favorable ni deje más descendientes, pero puede ser que en un ambiente determinado ser de un color tenga ventaja sobre otro, y en ese ambiente se selecciona ese color, porque, por ejemplo, imaginaos que estamos en una zona volcánica donde todo es negro, pues a lo mejor estas mariquitas que son más negras tienen más posibilidad de sobrevivir que otras que sean rojas más vivas, porque el depredador puede verla con más facilidad. Y ahí tendría más posibilidad de supervivencia y por tanto más posibilidad de dejar más descendientes. Si Darwin hubiera explicado, que no lo hizo, la evolución de las jirafas, pues podría haber dicho que había jirafas tanto de cuello largo como de cuello corto. Digamos que había unas pequeñas diferencias entre las jirafas. Pues Darwin hubiera dicho que dentro de la población de jirafas, pues había jirafas de cuello corto, otras con el cuello un poquito más largo, y que estas características pues se transmitían de generación en generación. Como las jirafas hemos quedado que se alimentaban de hierba, tener cuello corto o cuello largo pues no era ninguna ventaja. Pero claro, cuando hubo una sequía que acabó con la vegetación del suelo y el único alimento que había disponible eran las hojas de los árboles, pues resulta que tener cuello largo era una ventaja. Cuello corto era una desventaja. Cuello largo se reproducía más, dejaba más descendientes. Cuello corto se reproducía menos, dejaba menos descendientes. Tras muchas generaciones, pues ¿qué pasó? Que todos los individuos de la población de la jirafa eran de cuello largo. Eso decía Darwin. Hoy en día existen teorías evolutivas actuales que explican pues una serie de cosas de forma diferente a como lo hizo Darwin. Porque es que resulta que hay cosas que
la teoría de Darwin no podía explicar. Por ejemplo, cómo se transmitían los caracteres de una generación a la siguiente. O, por ejemplo, cuál era el origen de esa variabilidad de los individuos. ¿Por qué somos diferentes? Entonces surgen otras teorías evolucionistas como pueden ser el neodarwinismo, el puntualismo o el neutralismo. El neodarwinismo, o también conocido como teoría sintética de la evolución, dice que la unidad evolutiva no es el individuo, sino es la población. Porque realmente es en la población donde se producen variaciones y donde se puede producir una evolución. El individuo no evoluciona. El individuo nace y muere con un mismo genotipo. La población es la que va modificando esas cargas genéticas. Entonces, lo que realmente evoluciona es la población. Segunda premisa del neodarwinismo. La variabilidad genética se produce gracias a las mutaciones y a los procesos de recombinación que se producen cuando las células se reproducen sexualmente. Recordad cuando estudiamos la meiosis, aquello que hablamos de la recombinación, de los quiasmas, de la mezcla de genes de unos y de otros. Esa variabilidad genética es la que produce las variaciones entre unos y otros, mutaciones y recombinación. Después también dice el neodarwinismo que sobre esa variabilidad genética es sobre la que actúa la selección natural. Y por último, que como consecuencia de este proceso pues van apareciendo cambios graduales en la población y al final pueden acabar en nuevas especies si todo sale bien. Aquí tenemos este gráfico que me gusta mucho porque digamos que estas tres teorías evolutivas, lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo, podemos explicarlas o podemos ver sus diferencias según la evolución del cuello de las jirafas. Por ejemplo, en el lamarckismo veíamos como las jirafas tenían cuello corto, según decía Lamarck, y poco a poco iban estirándolo hasta llegar a un cuello más largo. El darwinismo decía que había jirafas pues, de cuello largo y cuello corto, y conforme pasa el tiempo, todas las jirafas tenían el cuello largo. El neodarwinismo habla de que efectivamente hay diferencias entre unos y otros, pero poco a poco se van seleccionando las más aptas, las que tienen más capacidad para dejar más supervivientes. Pero fijaos en este último paso. La evolución nunca se detiene. Sigue habiendo jirafas, sigue habiendo variabilidad en todas las etapas de la evolución. Otras teorías evolutivas, como puede ser el puntualismo o el neutralismo, pueden ser complementarias con esta del darwinismo. Es decir, no son teorías independientes, sino que pueden complementarse unas con otras. Por ejemplo, en el puntualismo habla de que hay periodos puntuales donde la especiación es más intensa. Por ejemplo, que pueden surgir tras acontecimientos grandes como una catástrofe geológica, por ejemplo, o un desastre natural, que interrumpen de alguna forma el equilibrio del proceso normal que habría. Entonces habla como que el proceso evolutivo se produce en más asaltos, aunque es constante, pero hay periodos de intensa especiación. Y sin embargo el neutralismo habla de que la mayoría de mutaciones son neutras y que esa mutación permanezca o se elimine de la genética de una población solo depende del azar. Este, digamos, mecanismo se podría explicar mediante la llamada deriva genética, de la cual podemos poner algunos ejemplos, como puede ser el efecto fundador, o como puede ser... Mirad, os voy a poner este ejemplo del efecto fundador que es muy, muy interesante. En una isla del Pacífico Sur, en la isla Pingelap, hay una enfermedad que es la cromatopsia, que es una enfermedad autosómica y recesiva, es decir, autosómica que no está en los cromosomas sexuales y que no permite a estos individuos distinguir bien los colores. Es distinto al daltonismo. Y la incidencia es del 100%, es decir, una incidencia de 1 cada 10 personas de esa isla. Sin embargo, la incidencia normal, por ejemplo, en Estados Unidos, es de 1 cada 33.000 casos. ¿A qué se debe esto? Se debe a un efecto fundador, porque en el año 1775 un tifón acabó prácticamente con la mayoría de los habitantes de esta isla. Y se repobló con supervivientes y una persona con la que se repobló resulta que tenía esa enfermedad. Por tanto, ¿qué ha pasado? Que la incidencia en esa isla ahora mismo es mucho más alta. Y esto habla del neutralismo como es algo al azar. Es decir, en este caso, al repoblarse, como uno de ellos tenía esta enfermedad, pues la incidencia ha aumentado muchísimo. Otro ejemplo que podemos poner de deriva genética es el efecto cuello de botella. Fijaos en esta botella que está aquí, dibujada. Como población inicial parece ser más o menos que hay más pelotitas amarillas que azules. Y resulta que por una catástrofe, por ejemplo, una inundación, una plaga, una sequía,
pues resulta que la población se va a ver reducida en muchos individuos. Pasan como por el cuello de la botella. ¿Quién sobrevive? Pues al azar, o sea, no porque estén mejor adaptados, sino porque son los que han sobrevivido. Pues fijaos, según dice este dibujito, han sobrevivido más azules que amarillos. ¿Qué pasa? Que cuando empiecen estos individuos a reproducirse generación tras generación tras generación, al final la población siguiente va a ser más azul que amarilla. Cambian las poblaciones, cambian las frecuencias, pero al azar. Son posibles mecanismos que pueden estar interviniendo. Otro concepto importante es la especiación. Cómo surgen las especies. Y el modelo de especiación más común propuesto por Darwin es la especiación por aislamiento geográfico. Según este modelo, pues se producirían varias etapas en la especiación. Primero, la población sufre un aislamiento geográfico. Por ejemplo, aquí tenéis, ¿no? ¡Pum! Una cordillera. Esto no pasa en un día, evidentemente, sino en muchísimos años. Pero, por ejemplo, se forma un océano, un mar, una montaña, un desierto en medio. Entonces, esto impide que se reproduzcan unos individuos, los de individuo de un lado, con los individuos de otro lado. Entonces, claro, aparecen en las poblaciones cambios genéticos graduales sobre los que actuarán las condiciones ambientales concretas a las que estén sometidas en cada lado. Entonces, la nueva especie, cuando aparece, es por cuando la acumulación de estos cambios conduce a que pierdan capacidad reproductora con los organismos de la especie original. Entonces, podemos decir que la especiación es el proceso evolutivo por el cual, a partir de una población de una determinada especie, se producen o se generan nuevas especies. A continuación, vamos a hablar de las pruebas de la evolución que existen. Existen pruebas mediante las cuales podemos afirmar que existe la evolución. Las primeras serían las pruebas paleontológicas, restos de fósiles, es decir, restos de organismos que vivieron hace muchos años, o también de la actividad de organismos y que se han mineralizado hoy en día. Entonces, en el registro fósil nos muestras animales, plantas del pasado, que se extinguieron y que son distintos de las especies que tenemos en la actualidad. También existen pruebas llamadas pruebas biogeográficas, es decir, estudiando la distribución geográfica de cada uno de los animales o incluso de fósiles, ¿vale? Pues resulta que esto nos da también evidencias de que hay evolución. Por ejemplo, ahí tenéis dibujada una serie de aves, las aves rátidas, como los ñandús, los emús, los avestruces o el casuario, que es de Australia, que veis que tienen un aspecto muy parecido, muy similar. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que han evolucionado de forma independiente cuando se separaron los continentes. La distribución actual de estas aves pues se explica suponiendo que su antepasado común habitaba el continente que ocupaba el hemisferio sur, como veis, pero claro, cuando se separaron los continentes, cada una evolucionó de forma diferente. Se parecen mucho, tienen un antepasado común, pero han evolucionado de forma diferente. Otra prueba serían las pruebas de anatomía comparada, es decir, comparando anatomías. Entonces aquí existen órganos homólogos y órganos análogos. Vamos a ver ejemplo de órganos homólogos. Órganos homólogos serían especies que están emparentadas, pero la forma difiere según la función que desempeña. Por ejemplo, las extremidades de los vertebrados tetrápodos, es decir, que tienen 4 patas. Ahí tenéis el brazo de un humano, la pata de un felino, la aleta de una ballena, el ala de un murciélago. Como veis, son muy parecidas. Si os fijáis, incluso en la diapositiva, veis que están marcados en naranja el radio, así en blanquito, el cúbito y los huesos de la mano. Y veis que se reproducen los mismos huesos en todos los animales. Pero la función que realizan son muy diferentes. El brazo, la pata, la aleta, el ala, sirven para cosas distintas. Esto es una divergencia adaptativa que se llama. Es decir, un órgano primitivo modifica su morfología para adaptarse al medio en el que vive, terrestre, acuático o aéreo. Otro caso sería la analogía. Es decir, en la naturaleza también observamos órganos análogos, que evolucionan en este caso no por divergencia, sino por convergencia adaptativa. Órganos distintos que adquieren formas muy parecidas para realizar una función igual, aunque tienen un origen distinto. Por ejemplo,
las alas de las aves, las alas de los insectos, las alas de los murciélagos. Tienen orígenes muy diferentes, pero al final la misma función. O el caso que tenéis aquí dibujado. Tenéis aquí el primer dibujo, es un tiburón, este es un pez espada, este es un reptil fósil, un ictiosaurio que ya no existe, y este es un delfín. Forma similar. ¿Veis las aletas? Pero el origen es muy distinto. ¿Qué pasa? Que se han adaptado a un mismo medio, el acuático. Convergencia adaptativa. Otro ejemplo más de que la evolución existe y no podemos negarla. También hay pruebas embriológicas. Es decir, los embriones de algunos grupos de animales que están emparentados se parecen mucho en sus primeros estadios, sobre todo. Por ejemplo, los vertebrados, como esos que tenéis ahí. En los primeros estadios, prácticamente, es que no podemos distinguir unos de otros. También existen pruebas bioquímicas. Es decir, estas pruebas nos han permitido comprobar que todos los seres vivos están formados por biomoléculas que son muy parecidas. Y si analizamos porcentajes de diferencias entre unos y otros, vemos que son muy escasas. Muy escasas entre individuos que están muy emparentados entre sí. Y con esto pasamos ya al último punto del tema, que es hablar de la evolución humana y del proceso de hominización. Para ello me voy a detener lo primero en las características de los homínidos. Los homínidos nos caracterizamos por tener una postura erguida, andar a dos patas, bipedestación, y esto, claro, implicó cambios anatómicos. Al adquirir estas características, pues la columna vertebral tenía que adquirir una forma así como de S, la pelvis se hizo más ancha y más corta, el fémur se tuvo que hacer más robusto para poder caminar sobre dos pies, y los huesos de los pies pues se modificaron para equilibrar y para poder soportar todo el peso del cuerpo. Esto supuso unas ventajas, obviamente. Por ejemplo, las manos se quedaban libres y se podían utilizar para transportar cosas o para coger objetos, la visión más elevada pues podía ayudar a detectar presas, a detectar posibles depredadores. Después también los homínidos nos caracterizamos por tener o por haber sufrido un aumento de la capacidad craneal. El encéfalo humano es 7 veces mayor que el de un mamífero de nuestro tamaño. Entonces eso es una característica que solo tenemos los homínidos, esa gran capacidad craneal. Después desarrollamos un lenguaje articulado que permite comunicación social, permite transmitir esa información entre generaciones, cosa que otros animales pues no poseen. Y por último, la neotenia. Neotenia significa que nacemos en un estado muy inmaduro, sobre todo el encéfalo. ¿Por qué? Porque como tiene que ver con la primera característica, como adquirimos la bipedestación, la pelvis hubo que modificarse. Entonces, ¿qué pasa? Que el orificio de la pelvis se hace estrecho por ir de pie y la cabeza no cabe. ¿Cómo lo soluciona la naturaleza? Lo soluciona con un nacimiento muy prematuro. Un nacimiento con un cerebro más pequeñito, una cabeza más pequeñita para que pueda pasar por ese orificio de la pelvis, pero claro, a cambio, pues necesitamos un muy largo periodo de dependencia infantil. Si analizamos nuestros antepasados, pues los fósiles nos indican que nuestros parientes más lejanos pertenecen al género Australopithecus, como ese modelo que tenéis ahí, que es un modelo, bueno, lo he sacado de internet, no creéis que eso es, o que tiene que ser muy real, ¿eh? Todos los dibujos que aquí o fotografías están sacadas de internet y la fiabilidad pues es la que es. Pero en fin, es lo de menos. Lo importante es que después de los Australopithecus pues ya vino el género Homo, con diferentes especies. Los Australopithecus eran pues de pequeña estatura, 1,30 m más o menos, pero ya nos indicaban por el tamaño de la pelvis y por las extremidades que ya parece ser que caminaban erguidos. Tenían una caja craneal pequeñita, un cerebro pequeño, pero, como veis, un hocico bastante prominente, unas mandíbulas muy grandes, y ya se alimentaban, pues parece ser de frutos, de semillas, de raíces. Eran como lo más parecido al género Homo que hay. De hecho, es justo la especie que apareció justo antes del género Homo. El primer Homo que aparece en la historia es el Homo habilis. El Homo habilis, con este individuo comienza el proceso de hominización, porque es el primer Homo.
ya parece ser que son capaces de fabricar herramientas, aunque herramientas muy toscas, muy rudimentarias. Y parece ser que demostraban, según dicen los antropólogos y los estudiosos de todo esto, un pensamiento conceptual ya importante. Vivieron hace unos 2 millones de años más o menos en la sabana africana, medían 1,5 metros y ya tenían una capacidad craneal bastante grande, bastante interesante. El siguiente escalón en la evolución es el Homo erectus. El Homo erectus surgió hace más o menos 1,8 millones de años y habitaba también en zonas frías y zonas cálidas. Empezaron ya a colonizar algunas zonas un poquito más frías. Eran un poquito más grandes ya que los Homo erectus, ya llegaban hasta el 1,70 y tenían también capacidad craneal pues mucho mayor, o por lo menos un poquito mayor, que sus antecesores, el Homo habilis. Ya dominaban el fuego y las herramientas pues eran bastante más elaboradas que las de sus antecesores. El siguiente escalón es el Homo antecesor. El Homo antecesor fue un antecesor tanto de los neandertales como de los sapiens. Ahora os hablaré un poco de los neandertales. Y es como el eslabón perdido que se encontró en un pueblecito de Burgos llamado Atapuerca. Y bueno, Atapuerca está en España y por eso es importante resaltarlo, ¿no? Que los restos o los primeros restos de este antecesor de los sapiens se encontraron en Burgos, en Atapuerca. Parece ser que estos eran cazadores y caníbales. Bueno, pues los antecesor dieron lugar a 2 especies diferentes. Por un lado el neandertal y por otro lado el sapiens. El neandertal surgió hace unos 200.000 años. Eran muy robustos, capacidad craneal muy elevada, cazadores, pero se extinguieron hace unos 35.000 años, y se extinguieron y no dejaron descendientes. Por tanto, el sapiens no procede del neandertal. Parece ser que convivieron con nosotros con los sapiens, pero por algún motivo el sapiens acabó desplazándolo porque tenía una mejor adaptación al medio que ellos. Y por último nosotros, los Homo sapiens, que digo, surgió hace unos 200.000 años también en África, y desde allí se desplazaron al resto de continentes. El cráneo, el esqueleto, ya tienen todos los rasgos modernos igual que nosotros. Bueno, pues con esto damos por terminado este repaso al tema 3. Espero que os haya servido y cualquier dudilla, cualquier comentario como siempre, os podéis contar conmigo. Un beso y un abrazo para todos.